Buenos días. Estar aquí con ustedes. Muchas gracias por pues el día de hoy me gustaría platicarles de un tema que he tratado mucho en mi clase de liturgia y que de manera explícita lo voy a tratar aquí y que me parece muy importante, que es la religión. Entonces, hoy en día se está poniendo de moda el decir, bueno, yo creo en Dios, pero no soy religioso, ¿no? O yo, pero la religión, o sea, yo estoy de acuerdo con la fe católica, pero no con la religión o con los jerarcas, ¿no? Y entonces tenemos que entender qué es entonces tenemos que entender pues cuáles son los errores de eso. Primero es importante saberlo, que la religión, hay que distinguir, es una virtud. Entonces, desde la antigüedad, la religión es considerada como una virtud que pertenece, entonces, cada virtud de las 4 virtudes cardinales. ¿Cuáles son las 4 virtudes cardinales? Entonces es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, exactamente. Y cada una de estas virtudes se subdivide en muchas otras. La justicia, la virtud de la justicia, por la cual decimos que una persona es buena, ¿no? O sea, incluso antiguamente, ¿no? Cuando se quería referir que una persona era santa, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se dice que era una persona justa. A San José se le da ese título, hombre justo. Y por hombre justo se dice que es santo, ¿no? Y la virtud de la religión, entonces, es una subdivisión de la virtud de la piedad, y a su vez la piedad es parte de la justicia. Pero aun cuando son subdivisiones, tenemos que entender que la piedad es la parte de la justicia, de la virtud de la justicia es la más alta, y de la piedad la más alta es la religión. Por lo tanto, en sí mismo la justicia, la virtud más importante de la justicia es la virtud de la religión. Si no somos hombres religiosos, hombres y mujeres religiosas, no somos hombres virtuosos, no somos ni hombres ni mujeres virtuosas, ni seres virtuosos, ¿no? Y no hay justicia en nosotros, y por lo tanto no podemos ser buenos. Podrá haber ciertas cualidades bondadosas en nuestra persona, ¿no? Pero buenos no. ¿Por qué? Porque la justicia es la virtud por la cual nosotros damos a cada quien lo que le corresponde. Entonces, no solamente se lo damos en ese momento, sino que constantemente, ¿no? Tenemos este deseo de dar a cada quien lo que le corresponde. Una persona que es justa, no piensa 2 veces si tiene que regresar algo que es suyo o no. ¿Sí me entiende? Inmediatamente, si sabe que no es suyo, lo regresa. ¿Por qué? Porque tiene este sentimiento constante, tiene este hábito constante de que tiene que dar a cada quien lo que le corresponde. Si debe algo, está buscando la forma de pagarlo. Si alguien se merece respeto, está buscando la forma de manifestar su respeto. Entonces, ¿por qué? Porque cada quien quiere dar a cada quien lo que le corresponde. Quiere dar al bandido castigo, quiere dar al héroe tributo. Y esta es una persona justa. Hoy estamos acostumbrados de cierta forma se ha perdido el concepto de la justicia, ¿no? Y entonces decimos que todo es relativo, y si llega una persona y hace algo malo, bueno, pues ya Dios juzgará, ¿no? Sí, o sea, sí va a juzgar al final, pero el hombre justo y la mujer justa ve la iniquidad afuera y se siente indignado. No podemos ver la iniquidad y simplemente decir, bueno, ya Dios juzgará. No, nos debe de molestar. Es natural que nos moleste. Y es parte de este sentimiento y de este hábito de la justicia. Pero, si bien la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, entonces, bueno, la primera deuda que tenemos, ¿no? Es con Dios. Dios es a la persona que nosotros le debemos más.
porque hemos recibido todo de Él. Hemos recibido nuestra existencia, hemos recibido nuestras familias, hemos recibido el aire que respiramos, todo. Y entonces la persona religiosa, la persona que tiene la virtud de la religión, pues tiene esa conciencia de su deuda con Dios. Y aunque sabe que no le puede pagar con justicia, pues sabe que Él le pertenece a Dios, ¿no? Y quiere darse todo a Dios. ¿Por qué? Porque es una persona justa, ¿sí me entienden? Y entonces, la persona que no es religiosa, pues está cometiendo una grave injusticia. Está cometiendo una grave injusticia, ¿por qué? Porque está recibiendo todo de Dios y no es capaz ni siquiera de reconocerlo. No, ni siquiera de agradecerlo. Y hablamos del agradecimiento. El agradecimiento, la gratitud, también es parte de la justicia. Solamente es otra de las virtudes de la justicia, ¿no? Otra de las divisiones de la justicia es la gratitud. Pero la gratitud no es esta realidad donde te encuentras con un benefactor, ¿no? que te ha hecho un bien tan grande que tú no puedes pagárselo. Y por lo tanto, lo único que nos queda es darle gracias, ¿no? O sea, no puedo pagarte lo que he recibido de ti, madre, mamá, no puedo agradecerte la vida, no te puedo pagar la vida que me has dado, pero por lo menos te la puedo agradecer. Y entonces es el concepto de gratitud. Y entonces con Dios, por lo menos, tenemos que dar gratitud. Y entonces tenemos que dar adoración a Dios, porque es infinitamente bueno y Él merece ser amado independientemente de los bienes que hemos recibido. Entonces la adoración es ese gesto desinteresado en donde nosotros reconocemos la bondad que hay en Dios mismo y por el cual nosotros nos humillamos reconociendo nuestra miseria, pero a la vez reconociendo su grandeza, ¿no? Entonces cuando llegamos a la comunión y recibimos de rodillas, pues nosotros estamos haciendo un gesto cuando nos arrodillamos de adoración, porque reconocemos nuestra pequeñez a la vez que reconocemos la grandeza de Dios. Y entonces eso es la adoración. Y Dios tiene, por justicia, tiene derecho de ser adorado por sus criaturas. ¿Por qué? Porque es infinitamente bueno. Y ahora, tiene derecho de ser agradecido por todos los beneficios que hemos recibido de Él, ¿no? Es distinta, es decir, la acción de gracias, ¿no? Es distinto, ¿por qué? Porque es en virtud de algo que hemos recibido de Él. La adoración es solamente por el bien que Él tiene en sí mismo y el acto de gracias es en virtud de lo que hemos recibido. Entonces ahí está el Santo Job, ¿no? El Santo Job que perdió todas sus riquezas, todos sus bienes, todo, y sin embargo no maldijo a Dios, no dijo nada malo de Dios, se mantuvo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que sus bienes y que lo que tiene aquí en la tierra, pues no es la única razón por la cual amamos a Dios. Nuestro amor es cada vez más desinteresado, entre más se apoya en Dios mismo y menos en sus efectos sobre nosotros, o sea, menos en nosotros. O sea, no te amo por lo que me das, sino te amo porque eres bueno, porque eres bello, porque eres grande. ¿Sí me van a entender? No es por lo que tú eres, no por el beneficio que me trae. Así es un amor desinteresado, como el del Santo Job. Y entonces esta es la virtud de la religión, ¿no? Y entonces hablamos de la adoración, de la acción de gracias,
y si se fijan, estamos también hablando de los fines de la Santa Misa, ¿no? También la reparación y la petición. La reparación también tiene que ver con la relación de justicia. ¿Por qué? Porque cuando hemos pecado, si tú has pecado contra una persona, si tú le has hecho un daño, pues hay obligación de reparar ese daño. Y por lo tanto, pues ¿cómo voy a reparar eso? No tenemos cómo pagarlo. Entonces, solamente tenemos, pues, a Dios mismo que se da y que se nos da a los cristianos, ¿no? Para que nosotros paguemos a Dios en el precio de su cuerpo y de su sangre, ¿no? Y entonces, la virtud de la religión no es una virtud, digámoslo así, no es una virtud única de los cristianos, sino que la virtud de la religión es una virtud que Dios instituyó en el orden natural. Todos los hombres saben que necesitan corresponder a aquello que han recibido de Dios. Esta virtud de la religión, entonces, no es particular de la fe cristiana, estamos hablando más de un orden natural, ¿no? Y todas las civilizaciones han reconocido esta virtud. Solamente nuestra civilización, si se le puede decir así, porque más bien es una anticivilización, ha despreciado la religión. Entonces, antiguamente no se podía considerar a un hombre bueno si no era primero religioso. No se podía considerar una civilización si no tenía una religión fuerte. Y en ese sentido, la religión forma parte de la naturaleza misma del hombre. Y entonces vamos a ver que no nos podemos deshacer de ella, que como virtud es parte de nosotros, si en nuestra psicología, todo nuestro ser, pues está hecho se perfecciona, ¿no? Para dar justicia y hacer justicia, y hacerlo justo. Y el hombre feliz es el hombre justo. Y solamente puede haber justicia cuando hay religión. Pero, entonces vamos a hablar. Entonces ya hablamos de la virtud de religión como parte de la justicia, como parte de la virtud de la justicia. Pero también cuando utilizamos el término religión, nos referimos no solamente a la virtud de la religión, sino que nos referimos a la institución o las instituciones, ¿no? Que tienen el fin de reunirnos con Dios, de religar, la palabra religar. Entonces, hay muchas etimologías de la palabra, posibles etimologías, pero una de las etimologías más probables es que la palabra religión viene del latín religare, y religare significa reunir. Entonces, ¿qué tiene que reunir la religión? Tiene que reunir a Dios y al hombre. Entonces, a través del pecado, el hombre es separado de Dios, y entonces a través de la religión se reúne, se vuelve a unir a Dios. Entonces, si alguien les dice que no, que cree en Dios, pero no es un hombre religioso, pues quizás les diga eso porque no entiende, no sabe lo que está diciendo. No entiende y no sabe lo que significa la palabra religión ni nada. Religere. Entonces también hay algunos que dicen que la palabra religión viene de la etimología religere. ¿Por qué? Porque los monjes, ¿no? Y los hombres que se dedicaban a la religión, ¿no? Oficiosamente, constantemente estaban leyendo la ley de Dios, ¿no? Y estaban leyendo las cosas espirituales, ¿no? Los profetas, ¿no? Constantemente tenían entre sus ojos los salmos, la ley de Dios, y la releían, y la releían, y la releían, religión. Y entonces vemos, ¿no? Entonces, la ciencia que perfecciona nuestro entendimiento, así decimos que la religión es la más necesaria de las ciencias. Entonces, una es como virtud y otra es como ciencia, en cuanto que estudia nuestra relación con Dios, ¿no? Y los medios que tenemos
para dar justicia y para restablecer el orden entre los hombres y Dios. También lo podemos tomar como grupos, ¿no? Algunos hoy en día dicen, no, pues la religión budista, la religión católica, la religión hinduista, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que en un sentido estricto, pues las otras religiones, ¿no? Bueno, se pueden dividir, ¿no? Vamos a dividirlas, ¿no? Religiones reveladas y religiones no reveladas. ¿Cuáles son las religiones reveladas? Entonces, se considera, ¿no? en el léxico común como reveladas la judía o la cristiana y el islam, ¿no? Pero el islam, pues nosotros sabemos pues, que es una secta del cristianismo, ¿no? Es una mezcla de religiones pues árabes mezcladas con el cristianismo, que no es propiamente una revelación, que no sigue la revelación judeocristiana estrictamente, sino que pues es más como una secta que toma de aquí y de allá, no es tan seria como es el judaísmo o el cristianismo. Entonces, y después están las otras religiones que no son reveladas, ¿no? Que son religiones naturales hasta cierto punto, ¿no? Que a través de la naturaleza, ¿no? Y conocimiento de la naturaleza y por los defectos del pecado natural, ¿no? Pues el hombre empieza a crear historias, ¿no? Leyendas a partir de la razón, ¿no? Y rinde adoración y culto, ¿no? Pues a ídolos y a animales y cosas así. Pero entonces, ¿por qué se hace esta distinción? Porque en una es Dios que se comunica a los hombres, y la otra es el hombre que está buscando pues la razón de la existencia de las cosas y de las causas, ¿no? Y entonces a través de su intelecto limitado pues trata de entender cómo funciona todo. Pero no lo vamos a tomar en este momento la religión como simplemente como un sistema religioso, sino simplemente como una ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ciencia de la religión debe ayudarnos a entender pues cuál religión verdaderamente nos une con Dios, o cómo podemos decirlo, cuál de las religiones pues verdaderamente cumple el propósito, ¿no? Y da verdadera justicia a Dios, ¿no? Le rinde un culto de justicia a Dios. Entonces dice, la religión es la ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, de los deberes que nos ha impuesto y de los medios que nos llevan a Él. Se dice que la ciencia del conocimiento de Dios, porque este es el fin de la religión que se propone. Como la aritmética nos lleva al conocimiento de los números, así la religión nos lleva al conocimiento de Dios. La religión enseña también cierto número de verdades que se refieren a Dios y que por eso toman el nombre de verdades religiosas, ¿no? Entonces, ciertas verdades, la existencia de Dios, sus atributos, la existencia de un alma espiritual. ¿Podemos conocer estas verdades de manera cierta? Sí, podemos llegar al conocimiento de ellas. El Concilio Vaticano I, ¿no? Declaró que es posible llegar al conocimiento de la existencia de Dios, ¿no? Algunos modernos protestantes y filósofos protestantes, ¿no? Pensaban, como Kant, que no era posible llegar al conocimiento de Dios. Y entonces el Concilio de Trento le responde a Kant, ¿no? Sí podemos llegar al conocimiento de Dios por el uso de la razón, sin necesidad de la revelación. Hay ciertas verdades naturales, como la existencia del alma, como la existencia de Dios, que somos capaces de conocer por medio de las causas y los efectos. La religión es la ciencia de los deberes, entonces también no solamente de la naturaleza de las cosas, sino también de nuestra forma de comportarnos.
cómo debemos de comportarnos, de la moral, teología moral. Pues Dios nos ha impuesto ciertos mandamientos, ¿no? Y esta moral, esta teología moral, pues nos enseña cómo debemos relacionarnos con las cosas exteriores, con nosotros mismos, ¿no? Con las otras personas y con Dios. Para con Dios tenemos los deberes de adorarlo y servirlo. Para con el prójimo, el respetar su vida y sus bienes. Para nosotros mismos, el procurar nuestra salvación, dice el padre Rafael Farías. Y entonces se agrega que la religión es la ciencia de los medios que nos llevan a Dios, porque Dios mismo se ha encargado de manifestarnos ciertos medios muy a propósito para conducirnos a Él. Entonces, y también en este sentido, ¿puede el judaísmo llevarnos a Dios? ¿Tiene los medios suficientes para llevarnos a Dios? ¿Tiene el hinduismo los medios para llevarnos a Dios? ¿El budismo? Entonces, no lo tiene. Y ahorita vamos a ver por qué no tiene. Bueno, porque no hay justicia. Entonces, si la religión busca, ¿no?, traer la unión entre los hombres y Dios, para empezar, ¿no?, el budismo no cree ni siquiera en Dios. Entonces no puede llevarnos a esa unión con Dios, sino busca el nirvana, la aniquilación, ¿no?, de sí mismo, en el todo. También el judaísmo, pues es una religión arcaica, ¿no?, que no tiene a Cristo, que no tiene al Redentor, y pues puede llevarnos a Dios, pues tampoco, porque tampoco no tiene sacrificios ya no hay sacrificios, ya no hay templo, no se pueden rendir esos sacrificios. Además, esos sacrificios, Dios lo dijo muchas veces en el Antiguo Testamento, estos sacrificios pues no me sirven. Yo hice las vacas, yo hice los corderos, pues ¿de qué me sirve su sangre? ¿No? Entonces, como estructura, como institución religiosa, pues no rinde culto a Dios, el culto que quiere Dios. Y el Islam, pues como les digo, es una secta rara que sale del cristianismo, es una mezcla de religiones, ¿no?, que un solo hombre, Mohammed, inventó, distinto a las otras religiones, la cristiana y la judía, ¿no?, que han sido pues religiones, instituciones grandes, ¿no?, en donde Dios ha hablado a su pueblo, ¿no?, y no solamente a un solo hombre, sino a muchos hombres, ¿no?, y ahí es una institución, pues es una religión más formal, son religiones pues reveladas, ¿no?, pero son formales, no es solamente un hombre que se le ocurrió una cosa, un sueño, ¿no?, como algunas de las sectas modernas, ¿no?, sino que son instituciones que tienen cientos y miles de años, ¿no?, y que su fundamento va más allá de la imaginación o el sueño de un hombre, ¿no? O sea, son instituciones que pues dan testimonio, ¿no?, de muchísimos actos, de muchísimos hombres religiosos, ¿no? Pero entonces, pues, el Islam, ¿no?, como cualquier otra secta del cristianismo, ¿no?, como estas sectas pequeñas, pues no alcanzan, no tienen el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, Mohammed no es Dios, Mohammed se dice a sí mismo un profeta, ¿no? Cristo, sin embargo, es Dios. Él mismo se reconoce como Dios, ¿no? Sus apóstoles lo reconocen como Dios, ¿no? Hace las cosas que solamente Dios puede hacer. Tiene poder sobre las cosas que solamente Dios puede tener. Y entonces, y su sacrificio, que ese es un aspecto importantísimo de la religión, el aspecto del sacrificio. Entonces, de todos los actos de religión, el acto más importante es el sacrificio. Y en Cristo, el sacrificio es perfecto. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Dios, pues, el sacrificio que Cristo ofrece, pues es un sacrificio que sí tiene la calidad de justicia, ¿no?
todos nuestros sacrificios, todas nuestras acciones religiosas por nosotros mismos, pues no tienen un valor de justicia. Solamente a lo mejor agradecemos, pero en sí mismo no restablece la justicia con Dios, no restablece la deuda. En cambio, el sacrificio de Cristo es el único que cumple este aspecto de justicia. Es el único que puede hacer justos a los hombres. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio de Cristo, entonces nosotros somos justificados. Y entonces la religión cristiana es la única religión perfecta. ¿Por qué? Porque trae porque llena, porque completa ese aspecto de la justicia. Porque ya no es el hombre, ¿no?, que está tratando de satisfacer la justicia por sus propios medios, que son poquísimos, ¿no?, que son miserables, sino es Dios mismo que restablece la justicia con el hombre por medio, ¿no?, del mismo. Es decir, por medio de su Hijo único que se encarnó y que murió en la cruz y que se ofreció como sacrificio para restablecer la justicia entre los hombres y Dios. Y por lo tanto, el único sacrificio válido es el cristiano, el sacrificio del altar, el sacrificio de la misa. Y por lo tanto, la única religión que tiene la capacidad de satisfacer la justicia, satisfacer la deuda entre los hombres y Dios, es la religión cristiana. Entonces podemos fácilmente descartar todas las demás. Así, no es tan difícil. Entonces hablamos, ¿no? La religión encierra tres aspectos: el dogma, la moral y el culto. Y entonces el dogma comprende las verdades que hemos recibido de Dios, que conocemos acerca de Dios y que hemos recibido de Dios en el caso de la religión revelada, ¿no?, del cristianismo. La moral, las obras que debemos practicar, y el culto, los medios por los cuales honramos a Dios y procuramos nuestra salvación. ¿Cuál es el acto más perfecto del culto de la religión cristiana? La Santa Misa, el sacrificio. Es parte del culto. Ok. En relación a las facultades que tiene el hombre, ¿no?, entonces la facultad de conocer, ¿no?, el entendimiento, el dogma, ¿no?, la teología dogmática, pues comprende las cosas que van al conocimiento del hombre. Dice de creer, y el obrar es el aspecto de la teología moral, la voluntad y cómo actuamos. Entonces eso lo estudia la teología moral, y dice la facultad del sentir, mediante ella, y dice la facultad del sentir, o sea, del corazón, mediante ella amamos y aborrecemos, nos alegramos y entristecemos, y experimentamos todos los sentimientos. Y entonces esta se la deja al culto. Entonces, ¿por qué? Porque en el culto, ¿no?, nosotros, pues, de alguna forma sentimos, ¿no?, se hace presente, sensible esas realidades espirituales. El dogma perfecciona el entendimiento, enseñando las verdades que debemos conocer y creer. La moral perfecciona la voluntad, enseñando lo que debemos hacer y lo que debemos evitar para salvarnos. Y el culto perfecciona a la vez la voluntad y el corazón. La voluntad en cuanto la fortalece mediante la gracia y la oración y los sacramentos. El corazón en cuanto mediante las sagradas imágenes, el canto, la predicación y otras de las ceremonias sagradas hacen nacer el sentimiento de religiosidad y de piedad, ¿no? Entonces, también uno de estos argumentos, ¿no?, que utilizan los protestantes: yo creo en Dios, pero no soy religioso, también va en contra de eso, ¿no?, en contra de la naturaleza misma que Dios le ha dado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es un hombre sensible, es decir, el hombre no es meramente espiritual como los ángeles, sino que necesita de aspectos sensibles, ¿no?, para conocer las realidades invisibles.
Los ángeles no necesitan de un cuerpo para conocer las realidades invisibles, simplemente por intuición la conocen, intuición divina, por intuición angélica, conocen las cosas. Nosotros no, nosotros conocemos las cosas a través de los sentidos, a través de la experiencia. Y a través de los sentidos y a través de la experiencia, nosotros conocemos a Dios. Nosotros conocemos a la Virgen María, nosotros conocemos a los ángeles, nosotros conocemos a nuestros familiares, nosotros conocemos la realidad a través de nuestros sentidos. Y por eso nuestro conocimiento de Dios es tan imperfecto. Pero, entonces entendamos esto, que nosotros llegamos al conocimiento de Dios a través de lo sensible. Y si conocemos a Dios a través de lo sensible, luego entonces necesitamos cosas sensibles para comunicar nuestros sentimientos religiosos, lo que conocemos de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Y cómo expresamos las cosas que conocemos? Pues a través de las palabras, ¿sí? Pero no es la única. A través de la música, a través de los gestos, a través de... Y no somos solamente seres sensibles, sino que somos también seres sociales. Entonces, no basta simplemente ser religioso en mi interior, sino que en mi exterior, en mi comunidad, pues debo de ser religioso, ¿no? No puede, ¿por qué? Porque esta es parte de nuestra naturaleza. Y si somos seres sociales, pues tenemos que tener un lugar determinado para la religión, el templo. Así como tenemos un lugar determinado para las compras, ¿no?, del mercado, y como tenemos un lugar determinado para las vacaciones, ¿no?, o para esto, o para aquello, pues también para nuestra vida religiosa necesitamos lugares determinados, necesitamos objetos que estén dedicados a eso, lugares sagrados, cosas sagradas, objetos sagrados, música sagrada, que nos ayude, ¿no?, a recordar las cosas espirituales. Y entonces todo esto entra en el orden del culto. Ahora, ¿en qué necesidad hay de la religión? Entonces, pues ya lo decíamos, ¿no? Si quieres ser bueno, si quieres ser justo, pues necesitas ser religioso. De parte de Dios, para Dios es necesaria la religión, no porque Dios necesite de nuestros homenajes, sino porque no puede dejar de ser supremo, nuestro homenaje, nuestro creador y nuestro último fin, ni dispensarnos de los deberes que esos títulos nos imponen para Él. Entonces, Dios no tiene necesidad de sus criaturas. La religión es en tanto que nosotros existimos, nosotros tenemos necesidad de la religión para rendir culto a Dios, para rendir el homenaje que Él se merece. Es decir, la religión no perfecciona a Dios, o sea, el culto que nosotros le damos a Dios no le perfecciona porque Él ya no necesita, Él es perfecto, no necesita nada más. Pero la religión nos perfecciona a nosotros en cuanto que perfecciona nuestra relación con Dios. Y en tanto que nuestra relación no sea perfecta, pues tampoco nosotros vamos a ser perfectos. Entonces, en tanto que Él es ser supremo, nosotros tenemos el deber de adorarlo. Y solamente si lo adoramos, nos encontramos nuestra perfección y nuestra felicidad. Es decir, en el hecho mismo de dar a Dios culto, nosotros encontramos nuestra felicidad porque nos perfeccionamos a nosotros mismos, porque estamos alcanzando el fin que nos corresponde como criaturas. De parte del hombre es necesario por razón de múltiples deberes que debe cumplir para con Dios en efecto. Si consideramos a Dios en sí mismo, le debemos como ser supremo el homenaje de nuestra adoración, de nuestro reconocimiento, de su infinita grandeza. Como bondad, belleza y amor infinitos, el homenaje de nuestro amor.
Si consideramos a Dios respecto a nosotros como Creador, le debemos la perfecta sumisión de nuestro entendimiento a sus enseñanzas y nuestra voluntad a sus mandamientos. Como nuestro último fin, le debemos nuestro servicio, o sea, el dirigir a Él todos nuestros actos. Y entonces la gratitud, ¿no? La reparación de lo que estábamos hablando y pedirle lo que necesitamos. Entonces decimos, la revelación es la manifestación hecha por Dios a los hombres de algunas verdades de origen religioso. Entonces, vamos a entender. ¿Por qué es necesaria la revelación? Bueno, la revelación es necesaria porque la razón natural que tiene el hombre pues es muy limitada. Como ya decíamos, ¿no? El hecho de que conocemos a través de los sentidos pues es algo primitivo, o sea, es algo súper limitado. La oscuridad que trajo el pecado original sobre nuestro entendimiento todavía nos limita más. Y entonces, para que el hombre llegue al conocimiento de las verdades espirituales, pues se necesita ser un filósofo dedicado, ¿no? Completamente al estudio de las verdades naturales, ¿no? Y ahí tenemos a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, ¿no? Que dedicaron su vida entera al estudio de la filosofía. Y aún cuando fueron grandes filósofos, ¿no? Y llegaron al conocimiento de la naturaleza de Dios, ¿no? Llegaron al conocimiento de Dios, llegaron al conocimiento de sus atributos, llegaron al conocimiento de las virtudes, y todo eso, su conocimiento fue muy imperfecto. Y si estos fueron filósofos que dedicaron toda su vida, ¿qué va a hacer para el hombre promedio que no tiene tiempo para dedicarse al estudio de las ciencias filosóficas? Pues no va a llegar al conocimiento de estas cosas. Con mucha dificultad puede llegar a algo, pero no. Sus energías están en conseguir que comer, en guardar la seguridad de la casa, ¿no? Entonces se hace necesario que Dios se revele a los hombres, que Dios hable a los hombres, que Dios les revele, ¿no? Sus mandamientos. ¿Cuántas cuestiones, ¿no? tenemos hoy en día? ¿Es bueno hacer esto? ¿Es malo hacer esto? Imagínense si no tuviéramos los 10 mandamientos. Si Dios no se hubiera revelado a Moisés y a su pueblo y no le hubiera dado los 10 mandamientos. Entonces, ¿con cuánta dificultad nosotros tendríamos, si ya tenemos dificultad, cuánta más dificultad tendríamos, ¿no? para conocer lo que es bueno de lo que es malo? La revelación es la manifestación hecha por Dios a los hombres de algunas verdades de orden religioso. Por ejemplo, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre y que murió para salvarnos. El conjunto de verdades religiosas que el hombre puede conocer por simple luz de la razón se llama religión natural. Entonces, lo que hablamos, ¿no? Lo que podemos conocer por el uso natural de la razón, religión natural. Pero el conjunto de verdades que Dios ha manifestado al hombre por conducto de la revelación se llama religión revelada, como lo veremos luego en la religión revelada o religión católica, ¿no? No basta para salvarnos la religión natural, a saber, no basta con aceptar las verdades religiosas que nos puede enseñar a la luz de la razón, más bien es necesario aceptar la religión revelada. ¿Por qué no es suficiente la revelación, la religión natural? Porque uno ya decía, no trae la justicia, no nos justifica, ¿no? Porque el hombre no está hecho para la felicidad natural, esto también hay que entenderlo. El hombre está hecho para la felicidad sobrenatural, puesto que Dios nos levantó al orden sobrenatural, dice Santo Tomás, era indispensable que nos manifestara ese orden, hablando de la revelación. Entonces, el hombre no tiene su plenitud simplemente en una vida natural aquí en el mundo, sino que la felicidad del hombre está ordenada a la otra vida. Y la otra vida, el cielo, pues es sobrenatural.
la realidad celestial es sobrenatural. Luego entonces necesitamos de la gracia, ¿no?, que nos eleva al orden sobrenatural. Entonces, la revelación no solamente nos da las verdades necesarias para llevar una vida humanamente feliz, sino que nos da verdades que son necesarias para alcanzar el cielo, para alcanzar la salvación. Y en ese sentido, pues la religión natural pues no nos da eso. La religión natural no nos da el conocimiento de la Trinidad, no nos da el conocimiento de la vida íntima de Dios. Solamente la religión revelada pues nos comparte cosas que son de orden sobrenatural y que van dirigidas no solamente al fin de la felicidad de este mundo, sino que apuntan a la felicidad del cielo. Pues ya, fue mucho. Vamos a rezar y dar gracias a Dios. Sí. Las revelaciones que dice son sobrenaturales, o sea, fueron dadas por Dios, porque hay revelaciones privadas, ¿no? Sí, pero estamos hablando aquí de la revelación pública. Entonces la revelación pública es la revelación que Dios ha dado, ¿no?, a su iglesia y a los hombres, que es necesaria para la salvación. Entonces las revelaciones públicas no son necesarias para la salvación. Y, para la salvación general no. Solamente las revelaciones, la revelación pública es necesaria para la salvación. Las revelaciones privadas son para la salvación individual de la persona. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancti Joseph, ora pro nobis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.